Imagina esto. Estás sentado en una cafetería abarrotada. Voces zumban por todos lados, risas, conversaciones vacías. Estás rodeado de gente, compañeros, colegas, incluso amigos. Pero dentro de ti hay un silencio distinto, un fuego que nadie más parece notar. Y entonces te lo preguntas, ¿por qué todos parecen tan seguros, tan cómodos encajando, mientras mi mente no para de buscar algo más real? Mientras los demás se adaptan, tú cuestionas. Mientras otros se conforman, tú sientes una inquietud constante, una necesidad de verdad que no se puede callar. Pero cuanto más te atreves a pensar diferente, más frío se vuelve el ambiente. Sientes cómo te alejas, no solo del mundo, sino de la versión antigua de ti que alguna vez creyó sin preguntar. ¿Te has sentido así alguna vez? Como el raro, no porque estés perdido, sino porque te niegas a seguir viviendo en una mentira cómoda. Y si es así, déjame decirte algo. No estás roto. Estás despertando y estás al borde de una de las transformaciones más poderosas que un ser humano puede experimentar. Hoy vamos a explorar una idea que podría cambiar tu vida. La visión de Nietzsche sobre el espíritu libre. El ser humano más raro y más valiente. Aquel que elige la autenticidad por encima de la aceptación. La verdad incómoda por encima de la ilusión reconfortante. Y el dominio de sí mismo por encima de la aprobación del rebaño. Este mensaje es para ti, que alguna vez te sentiste fuera de lugar, que alguna vez callaste para no ser juzgado, que alguna vez te preguntaste si había algo más. Aquí lo descubrirás. Aprenderás qué significa realmente ser un espíritu libre y cómo despertar esa fuerza, ese coraje y esa resiliencia que ya viven dentro de ti. Porque la sabiduría de Nietzsche no es solo para filósofos, es un arma, una guía radical y práctica para quienes están listos para liberarse de la multitud y convertirse, sin pedir permiso, en quienes realmente son. ¿Estás listo para dejar de encajar y empezar a vivir como tú mismo? Entonces comencemos, y empecemos con una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué significa realmente ser libre? No hablo de libertad política, ni de hacer lo que te plazca. Hablo de la libertad del alma, esa que nadie puede concederte y que solo tú puedes conquistar. Para Nietzsche, la verdadera libertad no es rebelarte por rebeldía, es romper las cadenas invisibles que arrastra la mayoría. Esas que vienen disfrazadas de deberías, de creencias heredadas, de estándares sociales que moldean tu identidad sin que lo notes, y a quienes se atreven a romperlas, Nietzsche los llama espíritus libres. Pero no te confundas, no son alborotadores, no son rebeldes sin causa. Son aquellos que tienen el valor de mirar de frente las supuestas verdades del mundo y atreverse a preguntarse, ¿esto es realmente así? Imagina esto. Has vivido toda tu vida en una habitación llena de espejos, pero cada uno de esos espejos está distorsionado. No ves tu reflejo verdadero, solo las versiones manipuladas que la sociedad, tu familia y tu cultura han construido para ti. Y un día, decides abrir los ojos y te haces la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si rompiera todos estos espejos y construyera los míos? Ese es el comienzo del viaje. No hacia un mundo más cómodo, sino hacia una vida auténtica, indomable, libre. La vida que solo tú puedes crear. ¿Por qué tan pocos se atreven a ser realmente libres? Porque duele, porque da miedo, porque el mundo no tolera fácilmente a quienes se salen de la línea. No siempre te castigan con violencia. A veces lo hacen con burlas disfrazadas, con exclusión silenciosa, con esa presión sutil que te dice, no pienses demasiado, solo encaja. Pero quien quiere volar, tiene que estar dispuesto a pasar por todo el proceso. Nietzsche lo dijo sin rodeos. Quien quiera aprender a volar algún día, debe primero aprender a estar de pie, a caminar, a correr, a escalar.
No se puede volar directamente al vuelo. En otras palabras, la libertad no es una fuga, es una conquista, es un entrenamiento del alma, una práctica diaria que exige fuego, claridad y paciencia. ¿Y qué significa esto para ti? Significa que si alguna vez has sentido vergüenza por pensar diferente, si has ocultado tus ideas para evitar miradas raras, si has sentido que no encajas, no estás solo y no eres débil, estás despierto. La lucha por convertirte en un espíritu libre no es una fantasía romántica. Es real, es difícil, pero es también el viaje más poderoso que puedes emprender en tu vida. ¿Por qué es tan difícil convertirse en un espíritu libre? Porque, desde tiempos ancestrales, nuestra supervivencia dependía de encajar en la tribu. El miedo al rechazo no es un capricho moderno. Está programado en tu sistema nervioso. Nietzsche lo llamó la moral del rebaño. Ese impulso automático de seguir la corriente, de no sobresalir, de pensar como todos, aunque eso te obligue a traicionar tus verdades más profundas. ¿Y qué es la moral de esclavo? Es vivir según valores que no elegiste. Es adaptar tu vida para mantener al grupo cómodo, aunque eso signifique renunciar a tu autenticidad, a tu creatividad, a tu esencia. Lo ves todos los días. En el trabajo, donde ser obediente vale más que ser valiente. En la escuela, donde se premia seguir el libro, no pensar diferente. En redes sociales, donde una sola opinión impopular puede aislarte del mundo. Nietzsche lo advirtió. Si solo persigues aprobación, jamás sabrás quién eres realmente. Y lo remató con una frase brutalmente honesta. La locura es rara en los individuos, pero en los grupos, partidos, naciones y épocas es la norma. Déjalo que cale. A veces estar sano es estar solo. El espíritu libre no es quien grita más fuerte, es quien piensa por sí mismo, quien tiene el valor de dudar y la disciplina para construir su propia verdad, paso a paso. ¿Estás dispuesto a romper con lo impuesto y forjar tu propia mente? Entonces ya comenzaste el camino. ¿Por qué tampoco se atreven a ser realmente libres? Porque duele, porque da miedo, porque el mundo no tolera fácilmente a quienes se salen de la línea. No siempre te castigan con violencia. A veces lo hacen con burlas disfrazadas, con exclusión silenciosa, con esa presión sutil que te dice: no pienses demasiado, solo encaja. El espíritu libre no es quien grita más fuerte, es quien piensa por sí mismo, quien tiene el valor de dudar y la disciplina para construir su propia verdad, paso a paso. ¿Estás dispuesto a romper con lo impuesto y forjar tu propia mente? Pero, ¿cómo se cultiva la fuerza interior para seguir adelante cuando todo el mundo parece empujarte a retroceder? Aquí va una verdad que no todos están listos para escuchar. Cuanto más fiel seas a tus principios, más serás desafiado. Cuanto más vivas como tú mismo, más serás criticado. Nietzsche no te lo disfraza, él lo dice con claridad. Necesitas tener caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante. ¿Qué significa esto? Que tus dudas, tus tormentas internas, ese rechazo que a veces duele más que un golpe, no son obstáculos, son materia prima, son el fuego con el que forjas tu estrella. Piensa en las personas que más admiras, no solo en los grandes nombres de la historia, sino en cualquier alma valiente que se atrevió a crear algo nuevo, auténtico, suyo. ¿Cuántos de ellos fueron primero incomprendidos? ¿Cuántos fueron ridiculizados, señalados, incluso marginados? Nietzsche lo deja claro. Si nadie te desafía, tal vez no estás viviendo tu verdad. Llevemos esto a una historia que quizás sea la tuya. Imagina que tienes poco más de 20 años. Todos tus amigos siguen la misma ruta. Un empleo estable, relaciones seguras, rutinas cómodas. Y tú solo sientes un fuego adentro que no se apaga. Quieres más sentido, más verdad, más vida. Empiezas a leer, a explorar,
a hacer preguntas que incomodan. A veces pierdes amistades. A menudo sientes la fría soledad de ser diferente. Pero en ese silencio, cuando la multitud ya se ha ido, descubres algo sagrado. Una voz que no es un eco, un deseo que no fue heredado, un pensamiento que es puramente tuyo. Y un día lo entiendes. Estás orgulloso de estar solo, porque al fin estás siendo tú mismo. Tal vez ese eres tú ahora, o tal vez ese fue tu camino. Y es hora de retomarlo. Nietzsche no lo romantiza. Esta lucha no solo es normal, es necesaria. Es el fuego donde se forja el espíritu libre, el crisol donde la identidad deja de ser prestada y empieza a ser auténtica. Llega a ser quien eres. No es un permiso para hacer lo que quieras. Es una orden para vivir con verdad, para forjar tus propios valores y cargar con gozo y coraje el peso sagrado de la verdadera libertad. ¿Por qué importa todo esto? Porque el mundo no necesita más seguidores perfectos. Necesita más espíritus libres, más personas con el coraje de soportar la incomodidad de pensar por sí mismas y de construir vidas con propósito, incluso si eso significa estar solos. La herramienta más poderosa que puedes usar, la autosuperación, no la rebelión ruidosa contra la multitud, sino la práctica silenciosa y constante de volverte más honesto, más valiente, más verdaderamente tú cada día. Si te sientes solo en tu camino, recuerda, el mundo siempre ha sido cambiado por quienes tuvieron el valor de caminar solos. El espíritu libre no nace, se hace. Se forja en la lucha, en la reflexión y en la brutal honestidad con uno mismo. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto a preguntarte, ¿esto es realmente lo que soy? Y luego, lentamente, con valentía, empezar a responder. ¿Y tú? ¿En qué parte de tu vida deseas más liberarte? Comparte tu historia, tus luchas o tus victorias en los comentarios. ¿Cómo vas a dar el primer paso para convertirte en tu propio espíritu libre? Si este viaje te habló al alma, considera suscribirte para más inmersiones profundas en el arte de vivir y pensar por ti mismo. Nos vemos en el próximo video.